Hola, soy Javier y en este vídeo vamos a hacer un repaso del módulo de ASIS de sonido. Me centraré sobre todo en los diferentes equipos que pueden generar distorsión en nuestro audio. El primer paso de nuestra cadena es el micrófono, que es un transductor sonoro-eléctrico del sonido que capta a través de su membrana. Los micrófonos pueden generar distorsión a través de su membrana. Si tenemos un sonido muy fuerte y cerca de ella, esta se excitará más de lo que está capacitada y nos dará un sonido distorsionado. Podemos solucionarlo alejando el micrófono de la fuente o usando un atenuador PAD que traen integrados algunos micros. Después del micrófono encontramos el previo o preamplificador. El previo sirve para subir el voltaje que entra del micrófono al voltaje al que trabaja la mesa, unos más 4 dBu. Si al subir la señal nos pasamos, la señal será saturada y por tanto saturará el resto de la cadena. Y si nos quedamos cortos, tendremos una relación señal-ruido muy mala y el ruido se amplificará. Por tanto, este es otro punto donde la señal se puede distorsionar. Siguiendo el channel strip, el siguiente paso sería el ecualizador, el cual sirve para realzar o atenuar las frecuencias que elijamos trabajando sobre el nivel de estas. Puede ser de distintos tipos según los parámetros que podamos modificar, que son 3: atenuación o realce, factor Q y la frecuencia en la que trabaja. Estos están compuestos por filtros, que pueden ser de campana, shelving, etc., como los que vemos en la imagen. Para ajustarlo, debemos empezar en 0. Podemos hacer una distorsión con un ecualizador ya que puede aumentar el nivel de ganancia de una señal, y si eso ocurre, debemos volver al control inicial de ganancia y ajustarlo de nuevo. A continuación, encontramos los faders. Se usan para igualar los niveles de mezcla en conjunto de la mezcla global. Bien, una vez que ya tengamos la mezcla, es el turno de los altavoces, pero antes tendremos que dividir la señal según las vías. Para hacer esto es necesario un crossover, el cual es un divisor de frecuencia. Puede haber de dos tipos, activos o pasivos. Los activos son aquellos que son externos a las cajas, es decir, se encuentran antes de amplificar, antes de la etapa de potencia como el de la imagen. Los pasivos son aquellos que se encuentran después de amplificar, suelen estar dentro de las cajas full range. Estos equipos trabajan con filtros, los cuales tienen una frecuencia de corte que determina el margen útil de la señal que se está utilizando, y un orden. El orden está determinado por la pendiente, que atenúa 6 dB por octava, y la fase. Por cada orden del filtro, la fase se modifica a 45 grados. Por otro lado, los filtros se dividen en 3 tipos. Liquid Rayleigh, que es de orden par y tiene una desviación de 6 dB. Butterworth, el cual atenúa 3 dB en el punto de corte. Y por último, Bessel, que presenta una atenuación variable según el orden. Una vez hecha la división de frecuencia, es el turno de amplificar. Para ello utilizaremos un amplificador o etapa de potencia. Debemos ajustar el amplificador correctamente, ya que si nos pasamos tendremos distorsión en su salida. Para ajustarlo debemos poner el nivel de salida del amplificador a punto de clip y bajarlo un poco. Así nos aseguraremos de que el control lo tengamos desde la mesa de mezcla y así no tengamos riesgo de amplificar demasiado. Por otro lado, hay que tener en cuenta la potencia que usamos con las etapas para no dañar los altavoces. Es conveniente conocer el factor de cresta que se utilizará para poder elegir el amplificador. El factor de cresta es el cociente entre el valor de pico y el RMS de una señal. Los más usados son: onda sinusoidal, es el más pequeño de todos, su factor de cresta es de 3 decibelios y se usa para el cálculo de la potencia de los amplificadores. Ruido rosa AES2 1984, su factor de cresta es de 6 decibelios y se usa para el cálculo de potencia en los altavoces. Ruido rosa reproduce todas las frecuencias audibles con igual energía por octava, su factor de cresta es de 12 decibelios. Y música, el valor del factor de cresta es variable dependiendo del tipo de música, grabación, etc., pero se suele establecer entre 14 y 20 decibelios. Por tanto, esto nos deja posibles tipos de potencias para los amplificadores. Máxima potencia nominal es aquella que el ampli es capaz de soportar durante un periodo largo de tiempo sobre una carga nominal.
Potencia continua es la potencia que es capaz de entregar a una determinada carga de forma continua con un determinado ancho de banda y con una distorsión armónica inferior al 1%. Es la más fiable, también se llama RMS. Potencia de pico, potencia máxima que desarrolla el amplificador durante un intervalo muy corto de tiempo. Y potencia musical es la máxima potencia que el amplificador puede suministrar en impulsos breves de tiempo antes de producir una distorsión armónica. Por último, para escuchar las señales necesitamos unos transductores electromecánicos y convertir la señal eléctrica en señal sonora. Podemos tener varias vías en una caja. Eso determinará en cuántas vías se dividirá la señal en el crossover. Por otro lado, también determinará el número y tipo de amplificadores que necesitamos. Ahora pasamos a ver las diferentes especificaciones de los sistemas que podemos usar según el recinto donde lo vayamos a hacer, la capacidad del evento, etc. Según el espacio donde coloquemos el sistema, reaccionará de una manera u otra. En un recinto abierto, el hecho de que el sistema suene bien depende del propio sistema, ya que apenas hay interacción con el espacio porque no hay muchas reflexiones importantes que afecten al sistema, pero esta sería una situación ideal. En estos espacios, el sistema dependerá principalmente de las condiciones ambientales. Recordemos que la propagación del sonido depende de la temperatura y la humedad, y estas pueden ser alteradas desde las pruebas hasta el evento en sí. También hay que tener en cuenta el gradiente térmico entre la temperatura del aire y la del suelo, ya que se puede provocar una refracción del sonido. Otro parámetro que influye es la humedad, ya que hace absorbente según la frecuencia. Afecta sobre todo a largas distancias y hay que ver si se produce alguna atenuación y hacer el correspondiente arreglo a las frecuencias afectadas, que suelen ser las altas. El viento también influye en nuestro sistema. Puede colarse por los micrófonos y dificultar el montaje, pero lo importante es que si el viento está a favor de nuestras ondas sonoras, puede perder la cobertura en las últimas filas, y si está en contra, puede perder potencia. En un recinto semicerrado, tenemos que lidiar con más problemas que en los abiertos, ya que además de tener que tratar con los problemas causados ambientalmente, tendremos que solucionar problemas por el espacio en sí que está delimitado, como ecos o focalizaciones. Es importante la colocación de la PA para no producir posibles ecos o focalizaciones mencionados anteriormente. Gracias a los programas de previsualización como EasyFocus, podemos colocarlo en el sitio adecuado. En un recinto cerrado ya no tenemos que lidiar con los problemas causados por el ambiente, pero sí los que presenta la sala. Dependiendo de cómo sea esta, podemos encontrar ecos o focalizaciones, o dependiendo de si la zona de audiencia es fija, como en un cine, o variable, como en un pabellón. Si la instalación es fija, hay que tener en cuenta la arquitectura del recinto y el apuntamiento a la zona de audiencia. Además, se tendrán que realizar los ajustes correspondientes con respecto a la sala. Si solo vamos a reproducir voz, no es necesario el arreglo de subgraves, ya que las voces apenas llegan a esa frecuencia, pero si reproducimos música, sí. Por tanto, el sistema dependerá también de la naturaleza del evento. La zona de cobertura es el espacio que debe cubrir nuestro sistema y hay que garantizar un buen nivel SPL. Dependiendo del tipo del evento, tendremos que saber el ruido de fondo y ajustar el nivel acorde a él. Por ejemplo, si es un concierto, el ruido de fondo supera los 80-90 decibelios, tendremos que poner la PA a 100 decibelios. Uniformidad de cobertura, asegurarse de que todas las zonas reciban el mismo nivel de presión sonora. Y por último, la inteligibilidad de la palabra, que está ligada a la reverberación. Cuanta más reverb, menos inteligibilidad de la palabra. Por tanto, para solucionarlo debemos ajustar la sala o el recinto para bajar el tiempo de reverb. Podemos hacerlo con materiales absorbentes. Para ver si estos parámetros se cumplen y tener una previa idea de cómo colocar la PA, debemos medir previamente y posteriormente el nivel SPL del recinto. Para ello, utilizaremos los instrumentos de medida de canal simple, que son el RTA y el espectrograma. El RTA es un analizador en tiempo real. Lo que hace es aportarnos información del nivel SPL captado por un micrófono de medición para ver si hay o no realce o atenuación en alguna frecuencia o las reflexiones que existan. Para eso se usa la transformada de Fourier, que descompone una señal variable en el tiempo en sus componentes frecuenciales. Pero ahora se usa la transformada rápida de Fourier, que permite hacer los cálculos más rápidos y así poder ver qué ocurre en tiempo real. El tamaño de la resolución viene determinado por la FFC.
de tal modo que si es grande es óptimo para frecuencias graves y si es pequeño lo será para las frecuencias agudas, pudiendo ver mejor en nuestra pantalla las distintas variaciones. Por otro lado, el promedio se utiliza para estabilizar la respuesta, haciendo un promedio de las medidas que recoge el analizador. Por último, el espectrograma viene a ser lo mismo que el RTA, pero en este además queda registrado el tiempo, enseñando el nivel SPL en representación de distintos colores, como podemos ver. Gracias a estas mediciones, además de conocer las características de la sala, podemos ver si hay atenuaciones o no por motivos de la fase. Para prevenir estos fallos, se hace previamente el estudio con EasyFocus, mencionado anteriormente, pero aún así se debe comprobar. Para empezar, la fase es el tiempo transcurrido en relación al ángulo girado de la señal y nos indica en qué momento se encuentra la señal. Podemos disminuir o aumentar el nivel si se modifica la fase. Para explicar esto necesitamos saber qué es una señal coherente. Una señal coherente es aquella que es generada por la misma fuente y reproducida por varios altavoces. Si desplazamos uno de los dos altavoces, podemos generar una contrafase. Y si el desfase es de 180 grados, se produce la cancelación total de la señal. Por último, tenemos instrumentos de medida de canal doble. Estos son el resultado obtenido de una comparación entre la señal de salida y la de entrada de un sistema. Necesitamos dos canales para hacerla. Uno será de referencia y el otro de medición. La función de transferencia de una magnitud muestra una comparación entre los niveles de señal de salida con respecto a los de entrada, mostrados en función de la frecuencia. Luego tenemos la curva de fase, que determina la fase relativa entre las señales y permite saber la fase relativa para cada frecuencia. Y por último, la frecuencia al impulso, la cual proporciona información de si existe un retraso de señal respecto al directo de un sistema. Todo esto es posible verlo en el programa SMART. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo. Adiós.